Buenas tardes, bienvenidos al tutorial de evaluación en el Sistema de Educación Nacional Bolivariano, específicamente en el nivel de inicial y en el nivel de educación primaria. Las integrantes son Beitia Lilian, Antolínez Adriana, Silva Biagni y Ramírez Greila. Como primer punto vamos a hablar sobre la evaluación, un breve concepto del mismo. En el proceso de la evaluación se aprecia el aprendizaje alcanzado por los estudiantes como marco de referencia para reflexionar sobre las estrategias de enseñanza aplicadas por el educador y reorientarlas. Busca desarrollar en los estudiantes sus habilidades y destrezas en el aprender a crear, aprender a convivir y participar, aprender a valorar y aprender a reflexionar, y así fortalecer la interacción entre los estudiantes, educador, familia y corresponsables de la misma, orientando lo que corresponde en el proceso de construcción de los aprendizajes de cada uno. Características de la evaluación. Es cooperativa, formativa, integral, dialógica, transformadora, ética, científica, flexible y personalizada. Los principios de la evaluación. Existen tres: la reciprocidad, la continuidad, constructivista y participativa. Los principales principios se encuentran establecidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación. Evaluación en el nivel inicial y en el nivel de educación primaria. Es el proceso permanente de valoración cualitativa de las potencialidades de los niños y niñas. Se utiliza como técnica principal la observación directa de los desempeños del niño en situaciones cotidianas. Dicha información podrá ser registrada en instrumentos tales como ficha de observación, cuaderno anecdotario, para luego ser sistematizada. Los instrumentos en el nivel inicial y primaria son varios, que son cuadro general del logro, del objetivo, escala de observación, ficha de anecdotario, registro descriptivo, lista de control individual, entrevista, escala de valoración, lista de control grupal, ficha de seguimiento diario, lista de cotejo, registro auxiliar, entre otros que existen. La evaluación se muestra al finalizar cada periodo y es consignada con el registro oficial, llamada de diferentes maneras: informe de mis progresos, registro final, boletín informativo del niño, entre otros nombres que puede recibir. La escala de calificación. Existen diferentes escalas. En este caso vamos a mostrar una de educación inicial, donde muestra la parte literal y la descripción de cada literal. En el literal A tenemos el logro del previsto, que se describe cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo programado. El B es cuando va en camino al logro del aprendizaje previsto, lo cual requiere un poquito más de acompañamiento y un poquito más de tiempo. Y el C es cuando el estudiante apenas va comenzando a tomar ese logro, que va iniciando luego de un largo periodo para trabajar con ellos y no son capaces de aceptar o de tomar ese logro que se desea en un corto tiempo. Las técnicas e instrumentos de evaluación. Tenemos la entrevista, en ella a su vez la guía de entrevista. Como segundo tenemos la observación. En él existen 4 tipos de observaciones: registro anecdótico, lista de cotejo, registro de práctica docente, que es un cuaderno de campo, y la ficha de observación. Tenemos el análisis de contenido, visto en trabajos de los estudiantes y relativamente exposiciones de ellos también. Y por último, las pruebas de desarrollo, orales y escritas. En la entrevista, es una reunión entre 2 o más personas que establecen un diálogo con la finalidad de compartir y recoger información sobre el estudiante. La entrevista puede ser estructurada o semiestructurada. En este caso o en esta lámina vemos el ejemplo de una entrevista estructurada, la cual contiene 3 aspectos: datos generales,
Ahí podemos encontrar nombre y apellido del estudiante, la edad, la fecha de la entrevista y el motivo por el cual se está realizando la entrevista. En el área del cuestionario conseguimos aspectos personales del niño. Por ejemplo, cuántos años tiene, cuándo cumple años, cuál es tu dirección, tu número telefónico y preguntas relativas a sus amistades. Cuéntame de tus amigos y qué te gusta hacer con tus amigos. Por último, encontramos los resultados y apreciaciones de la entrevista. La observación. En la observación se estudian los desempeños del niño en las situaciones cotidianas. La observación puede ser casual o deliberada, donde interviene la planificación o no de la observación. Focalizada es un aspecto específico a estudiar del niño. Participativa y no participativa, la intervención o no del entrevistador. La individual o grupal. Evaluación en una persona o en un grupo determinado. Y la directa o diferida por una fuente que brinda información de grabaciones. Tenemos en las técnicas de observación la lista de cotejo, la cual es un listado de aspectos a evaluar, contenidos, capacidades, habilidades, conductas, entre otros, al lado de los cuales se puede colocar un puntaje, una nota o un concepto. Sus características. Es un instrumento de verificación que actúa como mecanismo de revisión durante el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se quiera asignar. Y por último, tenemos que posee un amplio rango de aplicaciones que pueden ser fácilmente adaptadas a las situaciones requeridas. Para diseñar una lista de cotejos debemos incluir nombre del evaluado, ficha de observación, nombre del evaluador, título de la tarea, lista de los ítems, en 2 columnas preferiblemente con un sí o con un no, una sección para observaciones o comentarios y la escala de nota final. En las escalas de apreciación conseguimos que valoran los objetivos o indicadores mediante una serie de números. Se da una serie de números a la derecha de cada ítem que representan los grados de logros del alumno. Usualmente las instrucciones se entregan una explicación del estándar o nivel de desempeño que representa cada número. Tenemos las numéricas, donde podemos observar en la tabla los aspectos a observar o a desarrollar y una lista de números que van del 5 siendo la mayor calificación y 1 la menor calificación. Al lado derecho o al lado izquierdo de la misma conseguimos la escala, donde 5 es excelente y cumple todos los estándares, 4 muy bien y cumple la mayoría de los estándares, 3 bien, cumple algunos estándares, 2 suficiente, cumple unos pocos estándares y 1 pobre, donde se le dificulta al estudiante cumplir con el estándar de la actividad. Las gráficas, constituidas por un enunciado acompañado de una escala, en cuyos extremos se presentan conceptos de significados opuestos, entre ellos, números que representan grados intermedios. Estas escalas, a cada característica es seguida una línea horizontal con las categorías de respuestas marcadas en la línea. Los rangos se establecen poniendo una marca, en la ubicación correspondiente en la misma línea. Podemos observar la escala en la parte inferior donde se demuestra excelente, bien y pobre. Descriptiva. Similar a la anteriores, excepto que la descripción anotada en la escala detallada el comportamiento del estudiante en cada nivel. Al elaborar una escala de apreciación, los ítems deben incluir todos los criterios esenciales que necesariamente debe tener un producto satisfactorio. Los ítems deben dividir los componentes que pueden ser valorados. Por ejemplo, la textura, la apariencia y el sabor de un pastel horneado. La escala de cada valor debe ser clara, simple y fácil de usar para el evaluador. Además, es importante que presente rangos tales como
muy bueno, bueno, suficiente, pobre, entre otros. Registro descriptivo. Son registros diarios sistematizados y planificados donde señala a detalle la actuación del estudiante en el desarrollo de las actividades. Sus características es captar los elementos más importantes y con mayor detalle. Suelen ser más frecuentes y más complejos en los anecdóticos. La diferencia entre el registro anecdótico es que en este se registra una historia y en el descriptivo se registra un aprendizaje, un logro o una dificultad del niño. Ejemplo de registro descriptivo. En este caso vamos a realizar un registro descriptivo de un hecho o un incidente observado. En clase están haciendo una simulación en la cual Francisco representa un empleado de una agencia de turismo a la que llega Mauricio a solicitar sus servicios. En cuanto se acerca Mauricio, Francisco saluda amablemente, le dice que se siente y le ofrece un café. Acto seguido, le pregunta qué se le ofrece y escucha con atención e interés la demanda del cliente. Toma nota de sus necesidades y al terminar muestra un conjunto de opciones de viaje que adapta a los que Mauricio le planteó. Mientras le explica las alternativas y costo, le brinda información amplia de los destinos turísticos y de los atractivos que puede encontrar en cada uno. Le proporciona folletos y mapas para que pueda seleccionar lo que más se adapte a su gusto y a su bolsillo. Una vez Mauricio seleccionó la opción de su viaje, se despide, no sin antes reiterarle a Francisco que está para servirle. Francisco, en la interpretación conseguimos que Francisco muestra pasión al realizar la actividad. Desde el momento que llega Mauricio, manifiesta gusto e interés por atenderlo. Cada vez que le muestra el sitio turístico, es profuso en su explicación y preciso al establecer las ventajas y dificultades. Con su actitud entusiasma al cliente y maneja tan bien la información de cada lugar que provoca el deseo de estar en él, por lo que al final logra su objetivo, venderle el paquete de servicio turístico completo al cliente. Registro anecdótico. Registros sistemáticos no planificados describen en forma anecdótica una situación, un acontecimiento o un suceso significativo en el desarrollo del estudiante y circunstancias que lo rodean. Sus características. Se basa en una observación no sistematizada. Se realiza en cualquier momento de rutina diaria. Se basa en la descripción del hecho ocurrido y la circunstancia en la cual se desarrolla. Puede incluir comentarios del docente. No guarda relación con la planificación de actividades. Se anota un hecho significativo protagonizado por el alumno relatándolo tal cual como sucedió. Ejemplo de registro anecdótico. Tenemos la clase o el grado, el alumno, la fecha, el sitio y el observador, el incidente y la interpretación. De esa manera debe ir desarrollada o debe ir formada el registro anecdótico en el cuaderno diario o en una hoja de planificación. Escala de estimación. Son instrumentos de registro similares a la ficha de cotejo, con la diferencia de que las escalas admiten diversas categorías para la evaluación del niño. En una escala de estimación ya no se va a señalar si la conducta está o no presente, sí o no, sino que vamos a asignar valores excelente, bueno, regular, deficiente, entre otros. Algunos ejemplos. Conseguimos en la ficha anecdotario o registro anecdótico los datos generales, donde se encuentran los nombres y apellidos del estudiante, la edad, el lugar y la hora. La anécdota o incidente, la cual es una interpretación idéntica a lo que sucedió. Y la orientación es lo que se le da o se le orienta al estudiante luego de la anécdota sucedida. El registro descriptivo. Tenemos los datos generales donde está nombre, apellido, edad, actividad,
de lo observado, tiempo de observación, fuente de observador, la conducta observada y por último damos la interpretación de la misma. Tenemos el cuadro general del logro de capacidades. Tenemos los datos informativos, el área, la fecha, los alumnos, la capacidad 1, la capacidad 2, cada uno con su indicador. Tenemos la escala de observación grupal, los datos informativos, las áreas, las fechas, el rasgo a observar, los alumnos y sus diferentes ítems, sus diferentes estimaciones. Escala de observación individual. Siempre se hace a un solo niño, donde se coloca sus nombres o sus datos, el área, la fecha y los rasgos a observar y cada uno de su estimación dada. Escala de valoración. Los datos informativos, el área, la fecha, las actividades de trabajo del estudiante y los alumnos, los cuales se va a ir trabajando su estimación. Con esto concluimos nuestra exposición. Esperamos que sea de su gran agrado, un buen tutorial y una buena investigación. Muchísimas gracias. Hasta luego.